Mm, Les estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Aún no me aparece, profe. No, profe. No, espérame a ver. Yo miro qué pasó acá. Ah, es que no estoy compartiendo. Espérame, puse fue a grabar, pero no a compartir pantalla. Listo. Ahí sí. Sí, señora. Sí. Bueno, ayer habíamos quedado vimos lo que fue lugar, tiempo y persona, ¿sí? Que son tres variables diferentes y cada una se puede categorizar en diferentes características, ¿sí? Por ejemplo, la de persona, pues depende de las características que tenga la persona, la raza, la edad, ¿sí? Hoy seguimos con el mismo tema, pero hoy vamos a ver qué es causalidad y qué es historia natural de la enfermedad. ¿Qué creen ustedes que es causalidad? ¿Qué les dice esa palabra? ¿Qué será para ustedes causalidad? A mí me suena como la causa de algo. La causa de algo, y ahí sería la causa de qué? De Enfermedades. enfermedades, ¿sí? ¿Quién otro puede opinarme algo sobre qué cree que es causalidad? Una consecuencia de algo. Consecuencia, sí. Una consecuencia de algo, ¿sí? ¿Qué me llama? Relación de causa y efecto. Relación de causa y efecto. ¿Qué más? ¿Qué más era eso de causalidad? Como el origen de algo, como el origen de un Ujú. problema. Bueno, el origen de un problema. Listo. Bueno, la causalidad, ¿qué es? La causalidad, aunque utilizamos la epidemiología analítica para buscar las causas de la enfermedad, ya no estamos hablando de una epidemiología descriptiva, como estábamos haciendo ayer. Que ayer, ¿qué hacíamos? Solo que describir el evento, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Si es hombre, mujer, dónde vive, ¿sí? Una epidemiología muy descriptiva. Ya cuando hablamos de causalidad, ya vamos a hablar de que de una epidemiología ya a nivel analítico, donde vamos a buscar, ¿sí? La causa o los posibles factores o los posibles determinantes que están haciendo que se presente una enfermedad en determinada población. Entonces acá nos dice que no todas las asociaciones entre exposición y enfermedad son relaciones causales. Además, los modelos aceptados de causalidad de la enfermedad requieren de qué? De interacción precisa entre los factores y las condiciones antes de que ocurra una enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber una relación entre unos factores y unas condiciones que tiene la persona o que tiene ese ambiente para que se genere ¿qué? Una enfermedad. La causalidad se puede definir como qué, como me estaban diciendo ustedes, como la causa o un factor que produce qué, una enfermedad. Sí, sea un comportamiento que yo tenga, un evento que realizo, un trabajo, un sitio donde yo estoy ubicado. ¿Qué influye en qué? En que a mí me ocurra que yo desarrolle determinada enfermedad. El aumento en ese factor que hace que se aumente la posibilidad de que yo tenga la enfermedad. Y si yo reduzco ese factor que es predisponente para yo padecer determinada enfermedad, si yo reduzco ese factor, pues va a reducir ¿qué? La posibilidad de que yo tenga esa enfermedad. Si la enfermedad no se desarrolla sin el factor presente, entonces lo llamamos factor causal necesario. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito de ese factor, ¿sí? Para que yo desarrolle la enfermedad. Por ejemplo, un factor necesario para la gripa, ¿qué sería? Un factor necesario para la gripa, para que a mí me dé gripa, ¿qué factor tengo que tener? ¿Qué se les ocurre? Las precipitaciones que... Las defensas bajas, ¿no? No. ¿Qué factor para que a mí me dé gripa tiene que estar presente? ¿Cuál sería?
Para que a usted le dé COVID, ¿qué factor tiene que haber? Más Una fácil. exposición, No, pero ¿qué tiene que haber en esa exposición? ¿Para qué? ¿Una exposición a qué? un virus, una bacteria, no sé. O una bacteria, ¿sí? Entonces, un factor causal necesario puede ser ¿qué? Un microorganismo. Si la enfermedad siempre resulta del factor, entonces estamos llamando un factor causal suficiente. Quiere decir que ese factor, por ejemplo, la rabia, es un factor suficiente para que yo desarrolle la enfermedad si no es tratada. Es diferente, por ejemplo, un factor causal necesario que yo me puedo contagiar de otra persona con gripa, pero no necesariamente desarrollo la gripa. ¿Sí? Usted puede estar arrimado de una persona con mucha gripa, pero a usted no le da. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre un factor causal necesario y un factor causal suficiente. Ya más adelante les voy a explicar más claro. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de la exposición con Mycobacterium tuberculoso. Acuérdense que el Mycobacterium tuberculoso es el que produce ¿qué? La tuberculosis. Son estos bacilitos que vemos aquí. Se llaman bacilos ácido alcohol resistente. Así se ven en el microscopio. Entonces, el Mycobacterium tuberculoso es necesario para que se desarrolle la tuberculosis, pero no es suficiente porque no todas las personas infectadas desarrollan la enfermedad, ¿sí? Hay personas que tienen el Mycobacterium en el cuerpo, en los pulmones, ellos se ubican como en unas cavernas en los pulmones, pero ellos no desarrollan la enfermedad. ¿Qué es desarrollar la enfermedad? Desarrollar los síntomas. Entonces ahí estaríamos hablando de que él es un ¿qué? Un factor necesario, más no suficiente. Por otro lado, la exposición a un gran inóculo, por ejemplo, de rabia, es una causa suficiente. Porque como es tan virulento, entonces solo usted estar en contacto con el virus de la rabia sin ningún tratamiento médico puede causarle a usted la muerte. Entonces, el solo virus es suficiente para causar la muerte. ¿Sí me entienden ese pedazo? Sí, sí, señora. Es importante que me entiendan ese pedacito de que es suficiente y que es necesario porque el ejercicio de mañana vamos a hablar sobre eso. El modelo de causalidad se han propuesto una variedad de métodos, ¿sí? De modelos de causalidad de la enfermedad. Los modelos que buscan como facilitar ¿sí? La comprensión natural de la enfermedad y qué componentes tiene que hace que causen esa enfermedad. Entonces, entre esos factores, entre esos modelos que tenemos uno que se utiliza mucho, yo creo que es el más frecuente que se utiliza en epidemiología, que es la triada epidemiológica, donde aquí tiene tres componentes que estamos hablando de qué, de un agente externo, que en este caso, si es una enfermedad infecciosa, sería una bacteria, un virus, un parásito, un hospedero susceptible, ahí el hospedero seríamos nosotros, y un entorno que une a qué, al hospedero y a la gente. ¿Cuál sería el entorno? ¿Qué piensan ustedes que sería el entorno que une a estos dos? Un ¿Cuáles dos, entorno profe? ¿Cuáles dos? que une al agente externo y al hospedero. Tenemos un ¿Cuál es agente, el ¿cuál sería el entorno que los une? ¿Ustedes en el qué se mueven? medio de interacción? Por eso, pero ¿tú en qué vives? ¿En el qué? ¿Qué en el sería, cuál ambiente, sería el el ambiente? medio del ambiente. Entonces el entorno que los une sería ¿qué? Algún componente o alguna, puede ser por el agua, por el suelo, ¿sí? Por el aire. Entonces es el entorno en el que Que él esté contaminado. se encuentra. Entonces tendríamos un agente externo, el hospedero que sería yo y el ambiente. ¿Listo? Esa es la triada
epidemiológica. Entonces, cuando vayamos a analizarla, pues entonces miramos el agente externo, por ejemplo, la influenza, el hospedero, pues el humano, y el entorno que puede estar donde estaría el influenza. ¿Dónde pueden encontrar el influenza, que es el que produce la gripa? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontraríamos? En el aire, ¿sí? Acuérdense que por las gotas de suspensión que les explicaba ayer. Entonces lo podemos encontrar en el aire. En la triada epidemiológica, entonces tenemos el agente, el hospedero y la ruta de transmisión del agente desde una fuente de hospedero. El agente originalmente puede ser ¿qué? Un virus, una bacteria, un parásito o otro microbio. En general, estos agentes deben estar presentes para que ocurra la enfermedad. Quiere decir, cuando son enfermedades infecciosas, si no está presente el agente, pues no va a causar enfermedad. Entonces, es necesario, ahí sería, el agente sería necesario para que se pueda presentar la enfermedad en un paciente. Como la epidemiología se ha aplicado a afecciones no infecciosas, entonces aquí tenemos un problema, donde este modelo, al aplicarlo por causas químicas o físicas, no se tiene una claridad de a veces cómo podemos clasificar, por ejemplo, la sustancia química, si la clasificamos como un agente o como un factor ambiental. Entonces, este es el problema con la triada epidemiológica, donde como hay otras enfermedades que no necesariamente son por microorganismos, sino que son por sustancias químicas o por físicas, como son, por ejemplo, las intoxicaciones con diferentes sustancias o, por ejemplo, el ruido que puede causar enfermedad. Entonces, aquí tenemos dificultades en clasificarla si esto es un agente o es un factor ambiental. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos aquí que nos muestra de fuerzas físicas es la enfermedad del túnel carpiano. De tanto la persona estar digitando, pues se asocia a la enfermedad del túnel carpiano. Y en este momento, pues no sabríamos si eso la clasificamos como un agente o como un factor ambiental debido a que está haciendo repetidas veces una misma tarea. Entonces, la dificultad que tenemos con la triada epidemiológica. Entonces, esta triada epidemiológica se utiliza más para ¿qué? Para agentes infecciosos, que sean transmitidos por bacterias, virus o parásitos. O también por hongos, porque hay enfermedades que también son transmitidas por hongos. En el hospedero, todos los factores del huésped son factores que intrínsecos que los tiene la persona, que influyen en qué, en la exposición, en la susceptibilidad o la respuesta de un individuo a un agente causal. Entonces, por ejemplo, una persona que está embarazada, pues es más susceptible a tener determinadas enfermedades. Lo mismo un niño tiene más riesgo por su sistema inmunológico de adquirir y de no tener esas defensas para poderse proteger con determinadas enfermedades. La edad, la raza, el sexo, el estado socioeconómico y los comportamientos, por ejemplo, el tabaquismo, mis estilos de vida, mis prácticas sexuales, si uso anticonceptivos, todos estos factores del huésped que afectan que la probabilidad de una exposición a que yo tenga una enfermedad. Entonces, esos son los factores del hospedero, todo lo que es intrínseco mío, mis hábitos, mi forma de alimentar, la edad que yo tenga. En los factores ambientales, entonces tenemos que los factores ambientales son factores que externos, esos ya no dependen de mí, que afectan a qué, a la gente y la oportunidad de exposición. Entre estos factores ambientales incluyen factores físicos como la geología, lo que nos está diciendo ahorita la compañera, el clima, el entorno físico, por ejemplo, si es un hogar de ancianos o es un hospital donde, por ejemplo, el hogar de ancianos, pues estas personas son más susceptibles a adquirir enfermedades, por ejemplo, respiratorias, porque ellas viven en hacinamiento, yo he visitado, por ejemplo, un ancianato acá en Villavicencio, donde tienen 25 abuelitos
y esos abuelitos están en 3 habitaciones. Entonces esas condiciones físicas de cómo están ellos ubicados, pues si este está enfermo con una enfermedad respiratoria, si tiene una cama al lado, pues él se va a poder infectar más fácil. Factores biológicos como cuáles, como los insectos, que transmiten determinados agentes, que son vectores, como son el chikungunya, el dengue, la malaria. Y los factores socioeconómicos, que ya son que el hacinamiento, el saneamiento que tengan ellos, si hay una buena disposición de basuras, si tienen agua potable o no la tienen, y la disponibilidad que tengan ellos a los servicios de salud, qué tan fácil ellos pueden acceder a esos sistemas de salud, donde en las zonas rurales pues se dificulta más conseguir médicos especializados o exámenes de alta complejidad. En la triada epidemiológica, entonces tenemos que el agente, el huésped y el factor ambiental se interrelacionan en una variedad de formas complejas de producir la enfermedad. Entonces ellos tienen que tener una relación, ¿sí?, para que pueda surgir una enfermedad. Por ejemplo, si hay un brote digamos, por ejemplo, de malaria, ¿sí? Y si no están las condiciones adecuadas para que ese mosquito se pueda proliferar porque hay cambios ambientales y no favorecen a los vectores, pues no va a poder proliferar. Entonces tiene que haber una interrelación entre agente, huésped y factores ambientales para que se produzca esa enfermedad. Cuando se busca que relaciones causales, se debe observar los 3 componentes y debemos analizar sus interacciones. ¿Para qué? Para poder encontrar las medidas de prevenir y de controlar, por ejemplo, el vector o el microorganismo que está causando la enfermedad. Entonces, si yo miro cómo se comporta, cuáles son las relaciones que tienen ellos, por ejemplo, con el huésped, con el medio ambiente, si por ejemplo hay gente que acumula frascos con agua, ¿sí?, pues más fácil en la casa a ellos les puede dar dengue, porque esos son criaderos para los mosquitos para poderme, que me piquen y estén en contacto conmigo. Aquí tenemos un ejemplo de la triada epidemiológica, donde miramos acá que está el hospedero, el agente y el medio ambiente, ¿sí? Entonces tienen que estar, ¿qué?, interrelacionados para que ocurra la enfermedad. Hay otro modelo que se llama el modelo de pastel causales. Este modelo se basa, ¿qué?, en la naturaleza multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos factores causales de muchas enfermedades. Entonces este nos lo presenta es como un pastel, ¿sí? Y en este pastel pues lo dividen en diferentes pedazos y cada pedacito es un factor predisponente para que se desarrolle una enfermedad. Los factores representados en cada piecita, ¿sí?, del pastel son ¿qué? Causas o factores intrínsecos del huésped o del agente o factores ambientales. Entonces es un modelo ¿qué? De agente, huésped y ambiente, pero ya clasificado en un pastel, donde voy mostrando en el pastel diferentes factores, pueden ser de la persona, del ambiente o del agente como tal, que causan la enfermedad. Una causa de un solo componente raramente es una causa suficiente por sí misma. Quiere decir, para que sea una causa de una enfermedad, siempre hay que estar relacionado con otros factores para que se presente la enfermedad. No solo un solo componente, pues no puede causarlo. Por ejemplo, un agente que raramente causa enfermedad en las personas sanas. Por ejemplo, tenemos los pacientes que son con inmunodeficiencia humana o VIH, ¿sí?, SIDA. Estas personas, su sistema inmunológico, debido a que el virus ataca a los linfocitos T, el sistema inmune de ellos pues declina, ya no tienen un sistema inmunológico óptimo para defenderlos. Entonces tenemos el Pneumocystis carini, que
Normalmente en las personas que están sanas, que no tienen ninguna enfermedad de base de inmunodeficiencia, pues es inocuo, no le hace daño. Pero en los pacientes que son inmunosuprimidos, sí es un factor que puede causar, que decir, en estas personas, él sí puede causar una neumonía. Entonces, acá en estos pacientes sería una causa necesaria, pero no suficiente de neumonía por neumocistis. Quiere decir que él tiene que tener el microorganismo, pero tener ese sistema inmune deficiente para que le cause la neumonía. ¿Sí me hago entender ahí, muchachos? Sí, señora, habla de las condiciones del cuerpo para la relación del virus. ¿Sí? Entonces, si es una persona sana, por ejemplo, el Pneumocystis carini no le haría nada, ¿sí? No me causaría mi daño. Pero si es un paciente inmunosuprimido, ahí sí, ese Pneumocystis carini puede desencadenarle una neumonía a ese paciente VIH. Profe, la neumonía luego cómo, La cómo neumonía se... es Sí, que hay o sea, la diferentes, neumonía, ¿a qué personas le da luego? ¿No estamos todas como propensas sí, a tenerla? todos estamos propensos a que nos pueda dar una neumonía, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este caso, que estoy hablando es de este microorganismo específico, que el Pneumocystis carini a nosotros, ¿sí? En estado normal, pues no, nosotros lo tenemos, es inocuo, no nos hace daño. Tendría yo que tener alguna enfermedad de base para que él pueda causarme daño. Por ejemplo, tenemos un parásito que se llama Diodamoeba bushley, que usted normalmente, o la Endolimia nana, que usted normalmente la puede encontrar en materia fecal del humano. Y a usted no le causa nada, ¿sí? No le causa ninguna clase de enfermedad. Pero si viene un paciente que tiene inmunodeficiencia, que tiene VIH, o un paciente que tenga una enfermedad de base inmunológica, ese microorganismo, como esa persona no se puede defender bien, por decirlo de alguna forma, de la enfermedad, a esa persona sí le causa una diarrea aguda, por decir algo. Lo mismo un hongo. Por ejemplo, los hongos que están en el ambiente, ¿sí? Puede ingresar las esporas a su cuerpo, pero usted como es una persona sana, a usted no le va a hacer nada. Su mismo sistema inmune lo elimina. Mientras que a un paciente que está inmunosuprimido, como un paciente VIH, a él sí le puede desencadenar una enfermedad respiratoria. Lo mismo pasa con las neumonías. Si usted está expuesto, por ejemplo, a un microorganismo, puede ser, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, digamos que no es sino el de Streptococcus pneumoniae que produce neumonías, y usted está expuesto a eso, a ese microorganismo, y estaba usted, por ejemplo, con las defensas bajitas, en ese momento, cuando ingresó el microorganismo a su cuerpo, usted puede desarrollar una neumonía, ¿sí? Pero porque usted en su organismo tenía algo que permitió que él proliferara, ¿sí? Mientras que puede que en otra época vuelva y usted esté en contacto con él y como usted está totalmente sana, no tiene ningún problema, no desarrolla nada. Entonces todo depende de qué, de cómo intrínsecamente está mi sistema inmunológico. Entonces puede que a usted no le dé hoy, se expuso a una neumonía, ¿sí? A un estreptococo neumonía, no le dio nada, pero puede que otro día que estuvo expuesta, usted estaba con su sistema inmunológico disminuido y ahí sí le dio la infección, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí, profe, ya. Gracias. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de el gráfico donde nos dice causas suficientes. Entonces tenemos la causa A, E, D, C, B. Aquí tenemos la A, la H, la G, la F y la B. Y aquí tenemos la A, la J, la I, la F y la C. Entonces acá nos dice que causas suficientes para tener una enfermedad hipotética. Entonces aquí nos diría, si ustedes miran el gráfico,
Aquí, ¿cuál sería la causa suficiente para que a mí se me presente esta enfermedad, por decir algo? ¿Qué letra sería? Que de pronto me pueda decir a mí, vea, si yo tengo esa condición, ¿qué significa esa letra? A mí me podría dar una enfermedad. La A. La A, ¿sí? Aquí podríamos decir que la A es una causa suficiente para yo desarrollar esa enfermedad. Pero miremos que aquí también tenemos que la La B y la C. B, la C y la C. Entonces también podría decir que estas también están relacionadas con la enfermedad. La C porque está en esta y está en esta, y la B porque está en esta y en esta. ¿Sí? Entonces, este modelo me sirve a mí para identificar diferentes factores, sean de agente, del ambiente o del hospedero, que pueden ser causantes de la enfermedad. Acá ya está más explicadito, entonces como indica el modelo, una enfermedad particular puede ser el resultado de una variedad de causas suficientes y diferentes. Por ejemplo, tenemos el caso del cáncer de pulmón. Puede ser el resultado de una causa suficiente que incluye fumar como un componente. Es decir, el que yo fume puede ser una causa suficiente para yo desarrollar cáncer de pulmón. Sin embargo, fumar no es una causa suficiente, ya que no todos los fumadores desarrollan cáncer de pulmón. Entonces, tampoco fumar es una causa necesaria, porque el cáncer de pulmón puede ocurrir en personas que nunca fumaron. Por lo tanto, fumar puede estar representado por el componente B, ¿sí? Donde tenemos acá que esta persona y esta persona fumaban, desarrollaron la enfermedad, pero esta persona no fumaba y igual desarrolló una enfermedad. Entonces aquí yo necesitaría un cuarto pastel para mirar si de pronto es que esta condición C también sea un factor predisponente para producir cáncer de pulmón, que puede ser, por ejemplo, la exposición al asbesto, que sea un factor que también de fumar, también, por ejemplo, que el C sea, por ejemplo, la exposición al asbesto, y también sea una causa suficiente para yo desarrollar cáncer de pulmón sin necesidad de que yo fume. ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Sí? Sí, señora. ¿Listo? Es un poquito enredado. Bueno, vamos ahorita a hablar. Esto habla de la explicación, por si la quieren leer, lo que yo les acabé de explicar está acá. ¿Listo? No los voy a leer porque ya se los expliqué. La historia natural de la enfermedad. ¿Qué nos dice la historia natural de la enfermedad? ¿Qué creen ustedes que es la historia natural de una enfermedad? ¿Qué se les ocurre con esa palabra? Historia natural de la enfermedad. ¿Qué será? Como la historia del desarrollo de la enfermedad, como que empezó con unos síntomas leves y después llegó a unos síntomas severos. Sí, sí, señor. Entonces, ¿qué es la historia natural de la enfermedad? Es como una enfermedad va evolucionando naturalmente, sin haber ninguna intervención de nosotros de tratamiento, de medicamentos. Esa es la historia natural de la enfermedad. Entonces, la historia natural de la enfermedad se refiere a qué? A ese progreso de un proceso, de una enfermedad en un tiempo sin ausencia de qué? De intervención. Quiere decir, ahí nadie intervino, simplemente la enfermedad fue evolucionando en su forma natural. El proceso, ¿cómo comienza? Pues el proceso de una enfermedad comienza con ¿qué? Con la exposición, ¿sí? La persona se expuso o tuvo una acumulación de diferentes sustancias en el organismo. ¿Sí? Pues exponiéndose y fue acumulando esa sustancia en el cuerpo. Y esa sustancia puede causar una enfermedad a lo largo de un periodo. Sin intervención médica, el proceso termina en ¿qué? En recuperación, discapacidad o muerte. Si, por ejemplo, una enfermedad no tiene una intervención
y es usted mismo el que sale de esa enfermedad, pues puede desencadenar en que usted con su sistema inmune fue capaz de ¿qué? De vencer ese si es un agente infeccioso y recuperarse, o si es, por ejemplo, una sustancia tóxica, pues su organismo ser capaz de filtrarlo y de eliminarlo, ¿sí? Que hay veces, acuérdese en el semestre pasado que vimos lo de toxicidad, hay veces que esas sustancias que resultan del metabolismo del cuerpo, que el cuerpo está tratando de eliminarlos, pues son más tóxicas que la que el paciente ha ingerido. O puede darme ¿qué? Una discapacidad o producirme a mí la muerte. La mayoría de las enfermedades tienen una historia natural característica, que se entiende poco para muchas enfermedades, aunque el marco temporal y las manifestaciones específicas de la enfermedad pueden variar de un individuo a otro. ¿Qué quiere decir? Que la historia natural de la enfermedad en las personas por lo general se comportan igual. Es decir, los mismos síntomas, por ejemplo, a una persona le va a dar gripa, pues el malestar general, hay gente que le da fiebre, pero hay unas variables que, por ejemplo, a usted le puede dar fiebre, al otro le puede dar mucho moco, o a una persona le puede dar dificultad respiratoria. Todo eso depende de qué, de mi sistema inmunológico para responder ante esa enfermedad. Con un individuo en particular, el curso habitual de una enfermedad puede detenerse en cualquier punto de la progresión mediante ¿qué? Medidas preventivas y terapeuta o factores del huésped y otras que pueden influenciar. Entonces yo puedo detener una enfermedad, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando nos da una gripa? ¿Qué hacen ustedes? ¿Dejan que la gripa le dé y que se vaya sola o qué hacen? ¿Qué hacen ustedes con una gripa? Agua de panelita y limón. Bueno, ¿qué más hacen? ¿Qué más harían ustedes con una gripa? Abrigarse, Abrigarse. tener un rollo de papel higiénico al lado. Sí, hay gente, por ejemplo, que toma medicamentos, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, el tomar las bebidas calientes, todo eso lo que trata es de qué, de cómo cortar, ¿sí? Ese factor que tiene el microorganismo, esa capacidad que tiene el microorganismo y de disminuir los síntomas y tratar de que a través de terapia, de terapia terapeuta con medicamentos, pues disminuir, por ejemplo, la replicación del virus y que uno lo pueda eliminar más rápidamente. Entonces, en la historia natural de la enfermedad tenemos un tiempo habitual de diagnóstico, tenemos un inicio de síntomas, tenemos una etapa de susceptibilidad, tenemos la enfermedad subclínica, la enfermedad clínica, los cambios patológicos y la etapa de recuperación o discapacidad. Entonces tenemos un tiempo habitual de diagnóstico, quiere decir que desde que yo tengo contacto, ¿sí? ¿Con qué? Con el microorganismo o con la sustancia tóxica, hay un lapso habitual para el diagnóstico. Es decir, si yo no tengo síntomas, pues no saben que estoy enfermo. Entonces, en ese lapso, ese es el tiempo habitual de diagnóstico en el que yo todavía no sé que tengo la enfermedad, pero está en mi organismo. El inicio de los síntomas, ya cuando yo presento fiebre o presento diarrea, una etapa de susceptibilidad donde yo soy susceptible a poder desarrollar más compleja esa enfermedad o de poderla resolver más fácil, una enfermedad subclínica, es decir, antes de que aparezcan los síntomas, yo tengo una etapa que es subclínica, donde el microorganismo lo que está haciendo es replicándose y desarrollándose en mi cuerpo. Una enfermedad clínica o de exposición, donde yo ya tengo la manifestación de los diferentes síntomas, donde ya pueden decir, esa persona tiene malaria, esa persona tiene gripa, esa persona tiene tuberculosis. Y los cambios patológicos. En estos cambios patológicos casi siempre se realizan a través de ¿qué? De pruebas sean de rayos X, de resonancias, de pruebas de sangre, para identificar qué tipo de enfermedad tiene el paciente. Y tengo una etapa de recuperación o de discapacidad o de muerte.
Entonces, en la exposición, ¿qué pasa? Hay o acumulación de factores suficientes para comenzar la enfermedad. Entonces, acá yo estoy expuesta ¿a qué? Al microorganismo. Por ejemplo, para los cánceres, los factores críticos pueden requerir tanto iniciadores de cáncer como son, por ejemplo, si no es una enfermedad por un microorganismo, por ejemplo, la exposición ¿a qué? Al asbesto, al humo, me puede a mí desencadenar un cáncer. Y también, por ejemplo, en el cáncer de la matriz, los niveles muy altos de estrógeno pues pueden ser un factor importante para yo desarrollar la enfermedad. En el periodo que es subclínico o no aparente, ahí tenemos la exposición, ¿sí? Pero no tenemos la aparición como tal de los síntomas. Los síntomas pueden durar, ¿sí? Pueden durar, si por ejemplo es una enfermedad aguda, pues puede durar de un periodo de incubación de 7 días. O si es una enfermedad crónica, pues puede la persona durar décadas sin presentar ¿qué? La enfermedad. Normalmente a este periodo, cuando son largos, se les llama periodo de latencia. Para un ejemplo de un periodo de latencia, no sé si por ejemplo ustedes sabían que cuando una persona se infecta con el virus del VIH, ellos pueden durar en un periodo de latencia o periodo de ventana que puede durar hasta 2 años. Quiere decir, en esos 2 años, que es ese periodo subclínico, usted no presenta ningún síntoma. ¿Sí? No tiene ningún síntoma, nada. Entonces a ese periodo le llamamos ¿qué? Periodo de latencia. ¿Sí? ¿Me comprenden ese pedazo del periodo de latencia? Sí, señora. Bueno. Por ejemplo, en el COVID sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería el periodo de latencia? 15 Una días. semana, 15 días. ¿Cuánto se demoran en empezar yo? ¿Cuánto se demoran? ¿Cuánto se demora qué, profe? Antes de empezar los síntomas, más o menos. De 3 a 4 días. De 3 a 4 días de exposición, yo empiezo ¿a qué? A presentar los síntomas. Entonces, de eso, del día 1 al día 3, 4, ¿sería qué? Sería mi periodo subclínico, donde yo no tengo ningún síntoma, ¿sí? ¿Listo? Ese sería mi periodo subclínico, que yo no tengo síntomas de nada. Ese sería el periodo subclínico. Ya tenemos, incluso para una sola enfermedad, el periodo de incubación característico dura ¿de qué? De 2 a 6 semanas, como por ejemplo la hepatitis A, donde dura de 2 a 6 semanas el periodo de ¿qué? De incubación del microorganismo para presentar síntomas. O por ejemplo, las leucemias, que son cáncer en la sangre, como lo dice la gente comúnmente, por ejemplo, con una exposición a radiación, como pasó con Hiroshima, ellos duraron entre 2 y 12 años para presentar ¿qué? Una leucemia. Entonces el periodo fue muy prolongado. Ese periodo de latencia para presentar esa persona la enfermedad por esa exposición a esa radiación duró entre 2 y 12 años. Y más o menos entre el año 6 y 7 fue cuando más se tuvo el pico de los pacientes con leucemia, asociados ¿a qué? A esa exposición de radiación. Aquí lo tenemos ya en una línea de tiempo donde tenemos el estado de susceptibilidad, que es decir, el estado en el que yo soy expuesto, ¿sí? Aquí me expongo, ese es el estado de susceptibilidad. Tenemos el estado subclínico, donde yo no tengo todavía los síntomas, y acá, en esta línea, es donde inician mis síntomas. Y aquí tendríamos que el estado clínico, y usualmente en esta etapa, cuando inician los síntomas, es donde diagnostican, sean la intoxicación. Por ejemplo, cuando son intoxicaciones, todo es más rápido, porque eso es en horas. Los síntomas empiezan en horas y eso es rapidito que tienen que hacer todo el proceso. Y tenemos el último, que es el estado de convalescencia, ¿sí? De discapacidad o de muerte. Esa es las etapas que tiene la enfermedad y la historia natural de la enfermedad.
Aunque la enfermedad no es aparente durante el periodo de incubación, algunos cambios patológicos pueden ser detectados por métodos de detección de laboratorio, radiológicos u otros. Entonces hay determinadas pruebas que se realizan como tamizajes, donde se les hace a esos pacientes que se sospecha, ¿sí?, que tienen alguna enfermedad. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio en una población y vamos a mirar cuántos pacientes están, por ejemplo, infectados con VIH. Entonces hacemos pruebas de tamizaje así no tengan síntomas y esa prueba me puede dar positiva así ese paciente no tenga la enfermedad manifestada, ¿sí? La mayoría de los programas de detección intentan ¿qué? Identificar la enfermedad en esas etapas tempranas, porque eso va a disminuir ¿qué? Los costos médicos de la atención de ese paciente si logramos diagnosticarla en una etapa avanzada. Pues si se diagnostica en una etapa avanzada, pues va a ser más complicado el manejo de esos pacientes. El inicio de los síntomas marca que la transición de la enfermedad subclínica a la clínica. Entonces, aparecen los síntomas, pasamos de la subclínica, de la etapa subclínica a la etapa clínica. En algunas personas, sin embargo, el proceso de la enfermedad puede que nunca progrese a enfermedad clínica aparente. Es decir, hay pacientes que pueden tener un determinado microorganismo en el cuerpo, ellos tenerlo alojado, pero ellos nunca van a presentar síntomas. Ellos no van a desarrollar la enfermedad como tal. En otros, el proceso de enfermedad puede dar lugar a un amplio espectro de enfermedades clínicas que van desde leve, grave y fatales. Ya depende de qué, de mi sistema inmune. Se usan 3 términos para describir una enfermedad infecciosa. Tenemos que la infectividad, que se refiere a la proporción de personas que están expuestas y que se infectan. Por ejemplo, la proporción de personas que tenemos expuestas a, por ejemplo, de la comunidad de Villavicencio, las personas que están expuestas a infectarse por Mycobacterium tuberculosis. ¿Y cuántas de esas personas se infectaron? Eso es infectividad. La patogenicidad se refiere a la proporción de las personas infectadas que desarrollan la enfermedad clínica. Quiere decir, cuántas personas que estuvieron expuestas al Mycobacterium desarrollaron ¿qué? La enfermedad. Y la virulencia es la capacidad, ¿sí?, que se tiene, o esa proporción de esa población que se enferma gravemente y muere. Aquí tengo 2 ejemplos para que entendamos más esos términos, donde nos dice, por ejemplo, que el virus de la hepatitis A en niños tiene baja patogenicidad y baja virulencia, ya que muchos niños infectados, ellos permanecen ¿qué? Asintomáticos y pocos desarrollan enfermedades graves. Entonces, ¿qué dice acá? Que la hepatitis A en los niños, ¿sí?, ellos tienen, ese virus en ellos tiene baja patogenicidad, porque se infectan pero no desarrollan la enfermedad, y tiene baja virulencia porque no se mueren de ella. ¿Sí? ¿Sí me hago entender con respecto a la patogenicidad y la virulencia, muchachos? Sí, señora. ¿Listo? En cambio, por ejemplo, si tenemos una persona, con buena nutrición y una salud, el virus del sarampión tiene una alta patogenicidad para infectar, pero una baja virulencia. Quiere decir, la gente no se muere, ya que casi todas las personas infectadas pues desarrollamos el sarpullido, ¿sí?, la enfermedad eruptiva, pero muy pocas personas desarrollan una encefalitis por sarampión. Entonces ahí... Profe, pero no era que antes la gente se moría por eso. ¿Por el sarampión? Por la... No, por el viruela. sarampión, no, era por la viruela. La viruela sí es muy virulenta, es muy contagiosa y es muy virulenta. Pero Profe, o sea, ¿por qué es que da la viruela? ¿Y por qué dicen que es como que a todo el mundo le tiene que dar? La viruela... Aleja, estás confundiendo la viruela con el
con, Con ¿cómo la se llama? Ah, sí, es la varicela. Sí, Pero bueno, esa No, porque es la que da viruela se supone que fue erradicada, Aleja. la viruela fue erradicada del mundo. Se hizo vacunación con la viruela, eso fue una pandemia mundial y eso mató mucha gente. Y con la vacunación masiva erradicaron la viruela en el mundo. En el mundo no hay viruela. Porque Ah, profe, y la otra que mencionó David, porque es que, o sea, porque dicen que todo el mundo le tiene que dar. pero Y para pues eso ya. nos vacunan. Por ejemplo, nosotros nos colocan creo que la triple viral, donde están ahí las vacunas. Por ejemplo, a mi hija no le ha dado nada de eso. Quiere decir, eso ahora ya es muy controlado. Lo que Hace pasa con la varicela, he escuchado yo, es que, digamos, no es que a todo mundo le tenga que dar, es que, digamos, a más temprana edad le dé a uno, el cuerpo, el sistema inmune la resiste más. Dicen que a los pacientes que le dan en periodos de 25 a 30 años es una enfermedad altamente agresiva por el sistema inmune que ya las personas tienen a esa edad. Por ejemplo, lo que me pasó a mí, como está diciendo David, ¿cierto? Lo que me dio a mí con la hepatitis. A mí me dio una hepatitis que se acuerda que les había contado, que me contagié en el laboratorio, y era una hepatitis que le da a los niños. A los niños no les causa nada, ¿sí? La literatura dice que un niño le da y pasó. Lo mismo pasa con la varicela. A mí me dio esa hepatitis y a mí casi me mata. Porque a mí me formó absceso, estuve en UCI 25 días, porque ya mi sistema inmunológico no es capaz de defenderse como se defiende un niño. Por ejemplo, para no ir muy lejos, con el problema que tenemos en este momento. Con el COVID, él se infecta y prácticamente el niño no presenta síntomas. El niño se alivia rapidito. 3, 4 días, yo tuve a mi sobrina con eso en España y 4 días le duró y no tuvo ningún síntoma grave y la mamá sí enferma 2 semanas. Entonces hay enfermedades que por la edad del niño, pues su sistema inmune es más fuerte para esos virus y ellos no les produce nada. ¿Sí? Acá en personas con peor nutrición, pues tendríamos que ya tiene ese factor que puede influenciar para que el sarampión ahí sí sea más virulento. Entonces, quiere decir, para que una enfermedad se vuelva o no más patógena, más virulenta, también tiene que estar asociada con otros factores que puedan causarme la muerte. Entonces, la historia natural, en la historia Profe, tengo natural, una pregunta. dime. Es que lo que pasa es que es muy curioso porque siempre hablamos de factor nutrición en cuestión de enfermedades, pero digamos, los indigentes, yo estuve un periodo por ahí cerca trabajando en un hospital y digamos, esos indigentes les dan unas cosas, hay mucho indigente con tuberculosis, unas enfermedades gravísimas, pero uno los ve y parecen robles. Son muy fuertes. Quiere decir, su sistema inmunológico. Usted sabe que una de las características que tenemos nosotros como seres humanos es la capacidad de adaptarnos al medio en el que estamos. Entonces, estas personas indigentes son unas personas que como están tan expuestas a tantos microorganismos, a tantos agentes, su cuerpo crea defensas contra todo eso y son unas personas muy fuertes. Que si usted va y haga lo que hacen ellos, y le puedo apostar que usted se va hospitalizado, porque usted no ha estado expuesto a todo ese poco de microorganismos, a todo ese poco de ambiente en el que ellos viven, y ellos han creado ¿qué? Defensas, han aprendido a qué, a adaptarse a ese medio donde ellos están viviendo, ¿sí? Pero pues digamos, profe, que ahí voy al punto de la alimentación, o sea, en sí la alimentación no es que genere un factor No, tan determinante, porque, o sea, la alimentación de ellos, como los nutricionistas les recomiendan, que a ciertas horas, que 6 comidas al día, que bla, bla, bla. Las personas comen a la hora que pueden y a veces no son raciones buenas, comidas en descomposición. Entonces eso también hace notar que de pronto la alimentación no sea como tan determinante en ese aspecto de la enfermedad. no, no porque, por ejemplo, cuando nosotros analizamos enfermedades
epidemiológicas, enfermedades, pues cualquier enfermedad, y le hacemos un análisis epidemiológico, esa variable casi nunca la utilizamos, ¿sí? Porque es muy difícil uno poder decir qué es la buena nutrición y la mala nutrición para una persona. Entonces, como usted mismo lo dice, hay personas que pueden tener una muy mala alimentación, pero su sistema inmunológico es muy bueno y defenderse mejor que una persona que come caviar. Entonces, no es un factor como muy determinante en determinadas enfermedades. Sí, entonces no, la verdad yo los trabajos que he hecho con relación a las enfermedades o los que he revisado, la alimentación casi no se evalúa, porque no es un factor como muy determinante en una enfermedad. De pronto sí, por ejemplo, el consumo, ¿sí? El consumo de muchas comidas que tengan altos contenidos, por ejemplo, de grasa, ahí sí. Por ejemplo, las personas que son obesas y los colesteroles y el triglicérido es volado, o las personas que consumen mucha carne, ¿sí? Puede subir niveles altos de ácido úrico, ahí sí puede afectar a que le dé una gota. Entonces hay cosas que sí pueden, en determinadas enfermedades, que la alimentación sí puede afectar. Por ejemplo, si usted come, usted es una persona que tiene un problema cardíaco, no hace deporte, está ya de avanzada edad y fuera de eso no hace sino comer fritos, ¿usted cree que eso le va a servir? ¿Tú qué pensarías, David? Pues, profe, si se quiere morir le va a servir mucho, porque Contento. Sí, pero ahí, por ejemplo, el que está haciendo, acumulando grasa en sus arterias. Entonces ahí sí sería importante la alimentación. O por ejemplo, una persona que sufre de gota, que es la enfermedad que le da artritis a las personas y se inflaman y ya no pueden casi ni moverse por el consumo de carne. Entonces ya ven que el consumir mucha carne es un factor que puede influenciar para que esa persona tenga gota. Entonces, de pronto por este lado sí podríamos decir que los alimentos son importantes. ¿Para qué? Para que aparezcan determinadas enfermedades. Sí, porque igual la nutrición, o sea, se está hablando ¿de qué? De corto, mediano y largo plazo. Entonces puede que en el momento pues no se sienta y ya después empiecen a aparecer estas enfermedades y con ellos los síntomas. Sí, señor. Entonces, ¿cuánta carne se recomienda comer a la semana, profe? ¿Cuánta qué? Carne. Sí, profe. Pues hay veces dicen que 2, 3 veces a la semana. La verdad, yo como toda la semana, porque a mí me pero, gusta mucha carne. pero es cierto, profe, que también depende mucho de su actividad física, las unidades que debe consumir, porque digamos, si usted es una persona que se ejercita mucho, pues, y necesita bastante. De hecho, la carne no es ni la proteína más recomendada, pero digamos, si usted es una persona que se ejercita mucho y tiene un metabolismo muy desarrollado, o no sea, digamos, que se ejercite, que tenga trabajos pesados, trabajos forzosos. Lo Esas elimino. personas, pues, por eso uno ve los almuerzos de obreros, son unas cosas inmensas y pues uno los ve a la mayoría algo delgados, pero es por el mismo desgaste físico. Por el metabolismo que tienen y como ellos están usando energía, pues ellos no la acumulan, ellos la eliminan. ¿Cuál problema tenemos, por ejemplo, con la carne? Por ejemplo, los abuelos que comen y comen carne, pues los abuelitos ya no hacen mayor cosa. Entonces ellos van a estar acumulando ¿qué? Esa sustancia porque su cuerpo no lo elimina. Y ahí es donde tienen los problemas de articulares, las artritis. O por ejemplo, como consumen mucha grasa, pues eso todo va a las arterias y les puede dar un infarto por el taponamiento de las arterias y ellos infartarse, mientras que una persona joven, como están siempre en movimiento, pues ella metaboliza todo muy rápido y lo elimina. Ustedes saben que a partir de que van pasando los años, pues nuestro sistema, ¿sí? metabólico, pues se va volviendo más lento. Ya no es lo mismo, por ejemplo, usted de 5 años comerse una torta de chocolate, que la elimina en nada, de estar corriendo y brincando, a una persona de 40, 50 años que coma una torta de chocolate, donde no, pues sí, hace lo que tenga que hacer, pero pues es una persona más quieta. Entonces ella va a tener unos niveles más altos de azúcar que un niño que se coma en el mismo tiempo la torta. Entonces eso hay que jugar con qué? Con todos esos factores que pueden influenciar
en la presencia de una enfermedad. Por ejemplo, como nos decía David, pero es que de pronto la nutrición no en los indigentes. Entonces tenemos que mirar todo el contexto de esa población, ¿sí? De por qué ellos no se infectan. Por ejemplo, puede ser, no, su sistema inmunológico ya se adaptó a esas condiciones y ellos ya tienen anticuerpos contra muchas enfermedades. Entonces, el hecho de que coman o no coman no quiere decir que van a desarrollar una enfermedad más fácil. ¿Sí? Entonces, tenemos que jugar con todos estos factores, con todas estas variables, para uno poder identificar cuáles son las causas reales de una enfermedad. Más adelante vamos a ver unas medidas estadísticas que me miran causalidad, que me miran si algunos factores están relacionados o no con la enfermedad, porque eso lo podemos hacer por medio de medidas estadísticas, ¿sí? De mirar si hay relación o no hay relación de determinada enfermedad, de diferentes factores que estén relacionados con una enfermedad. Eso lo estamos viendo como en la semana 12. Muchachos, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, o quieren hacer algún aporte a lo que estuvimos hablando. Me gustaría escuchar. No, señora. ¿Cómo les pareció el tema? ¿Sí les pareció interesante? Sí, profe, el tema es muy interesante. Siento que se desconocen algunas cosas y aquí pues quedan más claras. Bueno, entonces les recomiendo por favor la realización de la encuesta. Tienen ahorita 30 minutos larguitos para que porfa me la desarrollen. Mañana les estaré